Había una noche silenciosa en la ciudad. La lluvia caía lentamente sobre los techos, y el sonido distante de las sirenas se mezclaba con el murmullo del viento. En un pequeño apartamento del centro, un hombre observaba por la ventana sin decir palabra. Su nombre era Gabriel Mena, un detective conocido por su inteligencia, su precisión, y por algo más, su ateísmo inquebrantable. Nunca creyó en Dios, ni en milagros, ni en perdón. Para él, todo tenía una explicación lógica, una causa tangible, una prueba verificable. Pero esa noche, sin saberlo, su vida estaba a punto de ser transformada para siempre. No por un caso más, ni por una coincidencia, sino por un encuentro con la verdad y la misericordia de Jesús. Gabriel había dedicado toda su carrera a resolver misterios, pero en el fondo de su alma existía un misterio aún más profundo: el vacío. Había aprendido a callarlo con trabajo, con reconocimiento, con autoridad, pero no con paz. Su corazón llevaba años endurecido por el orgullo, por el dolor y por las injusticias que presenció. Hasta que un día, el destino, o más bien, la mano de Dios, lo colocó frente a un hombre inocente. Un hombre que cambiaría su manera de ver la vida, la justicia y la fe. El caso parecía sencillo: pruebas claras, testigos falsos, un culpable perfecto. Pero detrás de esos documentos y testimonios se escondía algo que ni siquiera un detective experimentado podía entender. Un alma inocente clamando por justicia. Y un cielo que observaba en silencio, esperando el momento exacto para actuar. Porque hay historias donde la verdad no se descubre con evidencias, sino con lágrimas. Y hay encuentros que no suceden en los tribunales, sino en lo más profundo del corazón. Esta es la historia de un detective sin fe que fabricó pruebas contra un inocente, pero que fue observado y transformado por Jesús. Una historia sobre la culpa, el perdón y la redención. Sobre el poder del arrepentimiento verdadero y la justicia divina que nunca llega tarde. A lo largo de esta historia, verás cómo la oscuridad más profunda puede convertirse en el comienzo de una nueva vida, cómo la fe puede brotar incluso en el corazón más endurecido, y cómo el amor de Dios puede reconstruir lo que la culpa destruyó. Prepárate para adentrarte en un viaje espiritual lleno de emociones, giros y milagros. Un viaje donde entenderás que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia, y que cuando Jesús observa, la verdad siempre sale a la luz. El detective sin fe. Gabriel Mena regresó a su apartamento después de una larga jornada en la comisaría. El caso que había investigado lo mantenía despierto, no por la dificultad de las pruebas, sino por la inquietante sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía años. Se sentó en el sillón frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales. El reflejo de las luces de la ciudad parecía un espejo de su propia vida, brillante en apariencia, pero oscura en el fondo. Nunca había creído en milagros, y mucho menos en perdón divino. Para Gabriel, todo tenía una explicación racional, y él era un maestro en encontrarlas. Sin embargo, algo comenzó a cambiar esa noche. Al abrir la carpeta del caso de Lucas Rivera, el hombre acusado injustamente, Gabriel sintió un peso en su pecho que no podía ignorar. No era culpa por el trabajo mal hecho ni miedo a las consecuencias legales. Era la sensación de que algo en su corazón le estaba diciendo que la verdad no podía seguir siendo ignorada. Recordó cada decisión que lo había llevado a manipular las pruebas, las presiones de sus superiores, la ambición de ascender, el miedo a parecer incompetente. Todas las excusas que alguna vez usó para justificarse sonaban vacías ahora. Y en medio de la lluvia que caía sobre la ciudad, Gabriel comprendió algo que jamás había admitido. Había perdido su brújula moral, y eso le había robado la paz. Sacó la Biblia que siempre había ignorado, cubierta de polvo sobre la estantería. Al abrirla, sus ojos se posaron en un versículo que lo golpeó profundamente. Libro abierto, porque yo perdonaré su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía cómo aquellas palabras podían hablarle directamente a él, a su conciencia, a su alma endurecida. Se inclinó sobre la mesa, abrazándose a sí mismo, y por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de debilidad, sino de arrepentimiento genuino, de un hombre que comenzaba a enfrentar la verdad de su vida. Aquel momento fue el primer paso hacia la transformación de su corazón. Comprendió que el arrepentimiento no podía limitarse a sentir culpa, debía convertirse en acción, en una decisión consciente de reparar el daño que había causado. Sacó papel y lápiz y empezó a escribir. Hablar con sus superiores, confesar la verdad,
corregir las falsificaciones y, sobre todo, pedir ayuda a Dios para guiar cada decisión. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Gabriel Mena comprendió algo que cambiaría su vida. La fe puede despertar incluso en los corazones más endurecidos, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. El encuentro con el inocente. La mañana siguiente amaneció clara, pero con un aire de tensión que Gabriel Mena no había sentido en mucho tiempo. Cada paso hacia la comisaría estaba cargado de anticipación, miedo y una determinación que antes no conocía. Sabía que ese día sería decisivo. La vida de Lucas Rivera y su propia conciencia dependían de lo que haría en las próximas horas. Al llegar, el sargento Javier Torres lo miró con sorpresa. «Gabriel, ¿todo bien? ¿Te ves diferente? Más serio». «Javier, necesito hablar contigo y con el jefe». «Es urgente», dijo Gabriel, con voz firme, aunque temblorosa. «Es hora de hacer lo correcto». Cuando entraron a la oficina del jefe, Gabriel dejó de lado todo orgullo. Se sentó frente a ellos y comenzó a relatar con detalle cómo había falsificado pruebas, alterado informes y manipulado testimonios. Cada palabra caía pesada sobre la sala, pero en el corazón de Gabriel había una extraña paz. La liberación no venía de los otros, sino de enfrentar la verdad. «No puedo seguir viviendo con esto si no intento reparar el daño», dijo finalmente. «Lucas Rivera es inocente y debe ser liberado». El jefe permaneció en silencio, procesando la magnitud de la confesión. «Esto es grave, Gabriel, pero veo que vienes con la intención de enmendarlo». «Sí», respondió él. «Por favor, ayúdeme a corregir este error antes de que sea demasiado tarde». Las horas siguientes fueron intensas. Se revisaron documentos, pruebas y testimonios, y se elaboró un informe que dejaba claro el error y la injusticia cometida. Cada firma, cada palabra escrita, era un paso más hacia la liberación de Lucas y hacia la propia redención de Gabriel. Mientras tanto, en el penal de San Antonio, Lucas Rivera trabajaba en el taller de carpintería, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar. Una enfermera se acercó con una carpeta. «Señor Rivera, tiene una notificación del tribunal». Lucas levantó la mirada con calma, dejando que la fe que lo había sostenido durante meses guiara su corazón. Minutos después, Gabriel llegó al penal acompañado del jefe de la comisaría y de los documentos oficiales que confirmaban la revisión completa del caso. Cuando Lucas lo vio, su mirada reflejaba confianza y serenidad, a pesar de todo el sufrimiento. Gabriel, con las manos temblorosas y la voz quebrada, dio un paso hacia él. «Lucas, hoy vengo a hacer lo correcto. Hoy, usted será liberado». El silencio llenó la sala de visitas. Luego, lentamente, Lucas se levantó y extendió la mano. «Gracias, por finalmente escuchar la verdad», dijo con voz serena, llena de perdón y fe. Los oficiales procedieron con los trámites. Cada sello, cada firma, cada documento firmado era un acto de justicia que devolvía la vida robada a Lucas. Gabriel observaba, sintiendo como el peso de años de culpa se aligeraba poco a poco. Cuando finalmente se abrieron las puertas del penal, Lucas dio el primer paso hacia la libertad. La luz del sol de la tarde lo recibió como un abrazo cálido, y Gabriel lo siguió, contemplando el cielo despejado con lágrimas en los ojos. «Dios, gracias», susurró Lucas, respirando el aire fresco. «Gracias por no abandonar la fe». Gabriel se arrodilló allí mismo, frente al penal, dejando que cada lágrima lavara los años de culpa. Sentía, por primera vez en su vida, que su corazón comenzaba a sanar. Y mientras caminaban juntos hacia la salida, Gabriel comprendió una verdad profunda. Liberar a un inocente no solo corrige un error, sino que transforma el corazón de quien se atreve a enfrentar su pecado y buscar la verdad. El despertar del arrepentimiento. Esa noche, después de la liberación de Lucas Rivera, Gabriel Mena regresó a su apartamento con una mezcla de emociones que nunca había sentido. Alivio, temor y una esperanza tenue que comenzaba a abrirse paso en su corazón. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad a lo lejos. Las luces de los edificios parpadeaban a través de la llovizna, reflejando un mundo que seguía girando, indiferente a la tormenta que él había cargado durante años. Pero dentro de él, algo estaba cambiando. No era un sentimiento pasajero, era el despertar de un hombre que por primera vez enfrentaba la verdad completa de su vida. Gabriel tomó la Biblia que había abierto aquella noche en que sintió la presencia de Jesús tocar su puerta. Sus dedos recorrieron las páginas, deteniéndose en los versículos que hablaban de perdón, redención y transformación del corazón. Cada palabra parecía hablársele directamente, guiándolo a través de las sombras de su culpa acumulada durante años. Libro abierto, porque yo perdonaré su maldad,
y no me acordaré más de su pecado. Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Gabriel dejó la Biblia sobre la mesa y se inclinó, abrazándose a sí mismo, intentando contener la angustia de tantas decisiones equivocadas. Lloró largamente, sin vergüenza ni prisa, porque esas lágrimas no eran de desesperación, sino de arrepentimiento verdadero, de un hombre que comprendía finalmente el daño que había causado y deseaba cambiar. Recordó cada excusa que lo había llevado a falsificar pruebas, las presiones del trabajo, el miedo a ser visto como incompetente, el deseo de ascender. Ahora, esas justificaciones sonaban vacías e insignificantes. Comprendió que ninguna ambición, orgullo o temor valía la libertad, la dignidad y la paz de un inocente como Lucas. El dolor que le había causado pesaba sobre su corazón, y Gabriel entendió que el arrepentimiento no podía limitarse a palabras, sino que debía transformarse en acción. Se levantó lentamente, tomó papel y lápiz, y escribió cada paso que debía seguir: confesar a sus superiores, colaborar con la justicia, buscar la liberación completa de Lucas, y sobre todo, pedir guía a Dios en cada decisión. Su corazón, aunque aún temeroso, empezaba a sentirse ligero, como si cada palabra escrita fuera un ladrillo menos en la muralla de culpa que había construido durante tantos años. Encendió una vela junto a la Biblia y permaneció en silencio, escuchando la ciudad y el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales. En ese instante íntimo, sintió nuevamente la presencia de Jesús, una calma profunda que atravesaba su pecho y su alma, y una certeza que no necesitaba palabras. Has comenzado el camino correcto. La verdad te hará libre. Gabriel cerró los ojos y se arrodilló para orar, esta vez pidiendo fuerza, guía y humildad para enfrentar las consecuencias de sus actos y reparar el daño que había causado. Las lágrimas brotaron otra vez, pero con ellas vino una claridad y paz que nunca antes había sentido. Comprendió que el arrepentimiento no es solo dolor, sino el primer paso hacia la restauración del alma y la reconciliación con aquellos a quienes hemos dañado. Durante horas meditó sobre cada decisión, cada mentira, cada injusticia, sabiendo que el camino sería largo y difícil, pero que la transformación verdadera comienza desde dentro. Antes de dormir, Gabriel susurró a la Biblia: Señor, esta noche he comenzado a cambiar. No puedo deshacer el pasado, pero quiero ser un hombre digno de tu luz. Una brisa suave recorrió la habitación, como un abrazo invisible, recordándole que Jesús estaba con él, guiándolo paso a paso incluso en medio de sus errores y oscuridad. Por primera vez en años, Gabriel Mena sintió como la oscuridad que lo había acompañado comenzaba a disiparse. No sabía lo que el futuro le depararía, ni cómo enfrentaría a Lucas, ni cuáles serían las consecuencias legales. Pero tenía algo seguro: había dado el primer paso hacia la redención, y su corazón comenzaba a abrirse a la luz de Jesús. El camino de la redención. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de fuego para Gabriel Mena. Su confesión había removido las estructuras internas de la comisaría y despertado comentarios, miradas y juicios. Algunos compañeros lo veían como un traidor, otros, como un hombre valiente que por fin había tenido el coraje de decir la verdad. Pero para Gabriel, nada de eso importaba. Su propósito ahora era limpiar su alma, reparar lo que había roto y caminar en la luz que Jesús había encendido en su corazón. A cada amanecer, antes de ir al trabajo, se arrodillaba frente a su Biblia abierta y oraba: Señor, dame fuerzas para no retroceder. Que mi arrepentimiento se convierta en obras, no solo en palabras. Esa oración se convirtió en su refugio diario. Comenzó a visitar orfanatos, a donar parte de su salario y, sobre todo, a acompañar a personas que habían sufrido injusticias. Era su manera de devolver un poco del bien que había negado durante tantos años. Un día, recibió una llamada inesperada. Gabriel, soy Lucas Rivera. La voz al otro lado de la línea era serena, casi amable. Quisiera hablar contigo, si estás dispuesto. El corazón de Gabriel se aceleró. No sabía si era el momento, si estaba preparado para enfrentarlo. Pero entendió que la redención no se construye desde la comodidad, sino desde el encuentro con aquello que más duele. Se reunieron en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. Lucas lo esperaba sentado en uno de los bancos, con la Biblia sobre las rodillas y una mirada que irradiaba paz. Gabriel se acercó lentamente, con el peso de la culpa reflejado en cada paso. Lucas, murmuró con voz quebrada. No tengo palabras para justificar lo que hice. Destruí tu vida, tu reputación, robé años que no podré devolverte. Lucas lo observó en silencio. Luego sonrió con una bondad que desarmó cualquier defensa. Gabriel, el dolor que viví fue grande,
pero Dios lo transformó en algo hermoso. En la oscuridad de la prisión aprendí a confiar en Él, y fue esa fe la que me liberó antes que cualquier documento. Gabriel se quedó sin habla. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras Lucas continuaba. Jesús me enseñó que el perdón es más poderoso que el resentimiento. Si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Aquellas palabras cayeron sobre Gabriel como un bálsamo. Se arrodilló frente a Lucas y, con las manos temblorosas, dijo: No merezco tu perdón, pero lo acepto como un regalo de Dios. Prometo dedicar el resto de mi vida a servir con justicia y verdad. Lucas lo ayudó a levantarse y lo abrazó. Ese gesto selló algo que los documentos judiciales nunca podrían lograr: la verdadera libertad de ambos corazones. Durante las semanas siguientes, Gabriel comenzó a acompañar a Lucas en proyectos comunitarios y charlas sobre fe, justicia y transformación espiritual. El antiguo detective y el hombre injustamente acusado se convirtieron en testimonio vivo de que ningún pecado es demasiado grande cuando el arrepentimiento es sincero y el perdón proviene del amor de Cristo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el barrio donde todo había comenzado, Lucas señaló el horizonte. Mira, Gabriel. Antes veía a este cielo como un recordatorio de todo lo que perdí. Ahora lo veo como una promesa de todo lo que Dios puede restaurar. Gabriel levantó la vista. Las nubes se abrían lentamente, dejando pasar rayos de luz dorada. Sonrió con gratitud y murmuró: Sí, Jesús estaba observando. Y nunca dejó de guiarnos. Aquel día comprendió que la redención no era un destino, sino un camino que se recorre cada día, con humildad, fe y amor. Un camino donde los errores se transforman en lecciones, y las caídas, en oportunidades para acercarse más a Dios. Y mientras las campanas de la iglesia cercana comenzaban a sonar, Gabriel Mena supo que su historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de una nueva vida, una vida guiada por la verdad, el perdón y la gracia infinita de Jesús. El milagro del perdón. El perdón no fue un momento, sino un proceso. Después de aquel encuentro en la iglesia, Gabriel Mena comprendió que Dios no solo lo había perdonado, sino que también lo estaba moldeando, día tras día, en un hombre nuevo. Pero había heridas profundas que aún necesitaban ser sanadas. Aunque Lucas Rivera lo había perdonado, Gabriel no podía perdonarse con facilidad. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía las escenas del pasado, los informes falsificados, los interrogatorios injustos, los días en que había usado la autoridad para oprimir, no para proteger. Era un peso invisible, un eco constante que le recordaba quién había sido. Una noche, en medio de ese tormento silencioso, decidió regresar a la iglesia donde había visto a Lucas por última vez. El templo estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz de las velas. Se arrodilló frente al altar y, con voz temblorosa, susurró: Señor, Lucas me perdonó, pero yo sigo siendo mi propio juez. No sé cómo liberarme del pasado. El silencio pareció envolverlo. Entonces, su mirada se detuvo en la cruz que colgaba sobre el altar. Por un instante, sintió que los ojos de Jesús lo observaban con una ternura que desarmaba cualquier culpa. Una voz suave resonó en su corazón: No te he perdonado a medias. Te he perdonado por completo. En ese momento, Gabriel comprendió algo que había pasado por alto toda su vida. El perdón de Dios no es un consuelo emocional, sino un acto divino que transforma la esencia del alma. Era el mismo perdón que había levantado a pecadores, sanado a los enfermos y restaurado a los caídos. Y ahora, ese mismo poder lo envolvía a él. Las lágrimas fluyeron sin contención. No eran de culpa, sino de gratitud. El peso de los años comenzó a disolverse, y una paz profunda llenó su corazón. Por primera vez, Gabriel sintió que ya no cargaba cadenas, sino alas. Desde ese día, su vida cambió de manera radical. Renunció a su cargo como detective y comenzó a colaborar con organizaciones que ayudaban a personas injustamente acusadas. Su testimonio se convirtió en una luz para muchos que habían perdido la fe en la justicia humana, pero que aún anhelaban la justicia divina. Lucas lo acompañaba en cada charla, y juntos contaban cómo Jesús había transformado una historia de culpa en un testimonio de esperanza. Cada vez que Gabriel hablaba ante una multitud, no se presentaba como un héroe, sino como un hombre rescatado por la misericordia de Dios. El perdón no cambia el pasado, decía con voz firme, pero cambia el corazón de quien lo recibe. Y cuando Jesús perdona, Él no deja restos de culpa, deja propósito. Una tarde, al terminar una de esas charlas, una mujer se acercó llorando. Mi hermano fue condenado injustamente, llevo años odiando a los responsables. Pero hoy, escuchándolos,
Entendí que el perdón también me libera a mí. Gabriel le tomó las manos y sonrió. Eso es un milagro, hermana. El milagro del perdón. La mujer lo abrazó, y en ese gesto simple, Gabriel comprendió que Dios lo estaba usando como instrumento de sanidad para otros. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero ya no dolían. Eran recordatorios de hasta dónde puede llegar la gracia cuando un corazón se entrega por completo a Cristo. Esa noche, al volver a casa, Gabriel volvió a abrir su Biblia. El pasaje que encontró parecía haber sido escrito especialmente para él. Libro abierto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cerró los ojos y sonrió, sabiendo que el milagro del perdón no era solo una promesa cumplida, sino el cimiento de su nueva vida. Y mientras la luz de la vela danzaba sobre la mesa, Gabriel Mena susurró una última oración. Gracias, Jesús, porque no me diste lo que merecía, sino lo que necesitaba, tu misericordia. El nuevo propósito. El tiempo siguió su curso, pero para Gabriel Mena y Lucas Rivera, los días ya no eran los mismos. Ambos sabían que Dios no los había unido solo para cerrar un ciclo de dolor, sino para abrir un camino de propósito. Un propósito que trascendía la historia de un detective arrepentido y un hombre inocente. Era la historia viva del poder de Jesús para transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de esperanza. Gabriel comenzó a trabajar en un pequeño centro comunitario en las afueras de la ciudad, donde ayudaba a jóvenes con antecedentes judiciales. Les enseñaba sobre responsabilidad, fe y segundas oportunidades. No les hablaba desde la autoridad de un detective, sino desde la humildad de alguien que había conocido la oscuridad y había sido rescatado por la luz. Yo también estuve perdido, decía en cada reunión. Pero cuando entendí que Jesús no busca perfección, sino corazones dispuestos, todo cambió. Lucas, por su parte, fundó una organización dedicada a brindar apoyo espiritual y legal a familias afectadas por errores judiciales. Su testimonio conmovía a todos. Un hombre que había sufrido la injusticia, en lugar de llenarse de rencor, se convirtió en un mensajero de fe y reconciliación. Ambos comenzaron a recorrer distintas ciudades, compartiendo sus historias en templos, plazas y comunidades. Y en cada lugar donde hablaban, el Espíritu de Dios se manifestaba con poder. Personas lloraban, otros se arrodillaban, y muchos decidían perdonar o pedir perdón por primera vez en años. Una noche, después de una charla en una pequeña iglesia de campo, Lucas y Gabriel se quedaron solos mirando las estrellas. El cielo estaba despejado, y el sonido del viento entre los árboles llenaba el silencio. ¿Recuerdas cuándo todo esto comenzó?, preguntó Lucas, con una sonrisa tranquila. Nunca imaginé que Dios usaría tanto dolor para traer tanta luz. Gabriel asintió, mirando hacia el firmamento. Yo tampoco, pero aprendí que cuando entregamos nuestras ruinas a Dios, Él construye algo más hermoso de lo que habíamos soñado. Lucas miró al cielo y añadió: a veces, el propósito nace en medio del quebranto. Lo importante es no rendirse antes de que Dios termine su obra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una oración silenciosa. Ambos sabían que el perdón había sido el inicio, pero el propósito era el destino. Desde entonces, Gabriel escribió un libro con su testimonio, titulado Jesús me encontró en la verdad, y en cada presentación repetía la misma frase. Si Dios pudo transformar mi culpa en propósito, también puede transformar tu dolor en esperanza. Con el tiempo, su historia fue conocida por miles de personas, inspirando corazones y restaurando la fe de muchos que habían dejado de creer en la justicia o en los milagros. Y aunque la vida seguía trayendo desafíos, ambos sabían que ya no caminaban solos. Un domingo por la mañana, en la misma iglesia donde se habían reencontrado por primera vez, Gabriel tomó la palabra frente a la congregación. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Yo era un hombre perdido, ciego por mi orgullo, pero Jesús me buscó cuando menos lo merecía. Me mostró que el perdón no solo libera al inocente, sino también al culpable. Y si hoy tengo un propósito, es porque Él me dio una segunda oportunidad. La congregación se levantó entre aplausos y lágrimas. Lucas se acercó y lo abrazó, mientras el coro entonaba un himno de gratitud. En ese instante, Gabriel comprendió que su nueva misión no era borrar el pasado, sino usar su historia como un testimonio viviente del amor de Cristo. Porque cuando Jesús toca una vida, nada vuelve a ser igual. Y así, bajo la luz cálida de la iglesia y el eco de los cantos, los dos hombres que un día estuvieron en lados opuestos de la justicia se convirtieron en hermanos en la fe, unidos por un mismo llamado.
Llevar la esperanza a quienes creen que ya no hay salida, y recordar al mundo que Jesús siempre está observando, guiando y restaurando cada corazón dispuesto a creer. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana. La historia de Gabriel Mena y Lucas Rivera no es solo el relato de un crimen y una redención. Es un recordatorio eterno de que ningún corazón está tan lejos que Jesús no pueda alcanzarlo, y ningún error es tan grande que su perdón no pueda restaurarlo. Tal vez tú también has sentido el peso de decisiones equivocadas, o quizá has sido víctima de injusticias que te han robado la paz. Tal vez has pensado que Dios ya no te escucha, que tus oraciones se pierden en el silencio. Pero quiero que sepas algo, Jesús siempre está observando. Él ve tus lágrimas, tu lucha, tu deseo de volver a empezar. Así como observó a Gabriel en sus noches de culpa y soledad, también te observa a ti. No para juzgarte, sino para extenderte su mano y decirte, hijo mío, hija mía, aún hay esperanza. Libro abierto en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, Dios dice, Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué promesa tan poderosa! Cuando Jesús perdona, no guarda registros del pasado. Él no mira tus caídas, sino el propósito que pueden hacer de ellas. Porque cada error, cuando es entregado a Dios con humildad, puede convertirse en una semilla de transformación. Mira el ejemplo de Gabriel, un hombre que un día se creyó dueño de la verdad, pero terminó siendo prisionero de su propio pecado. Y sin embargo, cuando se rindió ante Dios, su vida cambió por completo. Pasó de fabricar mentiras a defender la verdad, de cargar culpa a llevar esperanza. Y Lucas, el hombre inocente, el que sufrió la injusticia, pero eligió perdonar. Él nos enseñó que el perdón no solo libera al otro, también libera el alma del que perdona. Porque donde hay perdón, hay sanidad. Donde hay fe, hay milagros. Y donde está Jesús, siempre hay un nuevo comienzo. Quizás tú hoy estás en el lugar de Gabriel, sintiendo el peso de la culpa, o en el lugar de Lucas, esperando justicia. Sea cual sea tu historia, te invito a entregarla a las manos de Cristo. Dile desde tu corazón, Señor Jesús, toma mi pasado, sana mis heridas y haz de mí un instrumento de tu paz. Y créeme, Él lo hará, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Así que, no importa lo que hayas hecho ni lo que te hayan hecho. Si hoy decides abrir tu corazón, el mismo Jesús que restauró a Gabriel y a Lucas también puede restaurarte a ti. Él puede transformar tus lágrimas en propósito, tus errores en testimonio, y tus heridas en fuente de bendición. Nunca olvides esto. El perdón es el milagro que abre la puerta a la libertad. Y esa libertad solo se encuentra en los brazos de Cristo. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por observarme incluso cuando me alejé de ti. Hoy te entrego mi vida, mis culpas, mis heridas y mis miedos. Haz de mí una nueva creación. Lléname de tu paz y de tu amor para poder perdonar y comenzar de nuevo. Amén. Querido hermano, si esta historia tocó tu corazón, escribe tu nombre o apellido en los comentarios. Queremos orar por ti en nuestro próximo video, para que el amor y la misericordia de Dios sigan obrando en tu vida. Y recuerda, Jesús nunca deja de mirar, porque su mirada es amor, perdón y esperanza eterna.